Hace 6 años, mi hermana destruyó lo que yo creía que era la base de mi felicidad al quitarme al hombre con el que planeaba compartir el resto de mi vida. Un empresario carismático y exitoso que me había pedido matrimonio de una manera encantadora, bajo las estrellas, a bordo de un yate anclado en el puerto, con un anillo brillante como promesa de un futuro glorioso, y desde entonces nunca había podido volver a mirarla de la misma manera, hasta que en el funeral de nuestra madre, cuando el aire aún cargaba ese peso sofocante de la despedida y la gente cuchicheaba entre sí con los ojos enrojecidos, ella apareció del brazo de él, desfilando como si fuera la dueña del lugar, luciendo en el dedo ese mismo anillo que un día brilló para mí y diciendo con una sonrisa burlona que sentía pena de que yo siguiera sola a los 38 años, afirmando haber conquistado al hombre, el dinero y la mansión, sin saber que al instante siguiente llamaría a mi marido, el que estaba discretamente de pie cerca de la puerta principal esperando el momento adecuado para acercarse, y al verlo, su rostro se puso tan pálido que parecía haber visto un fantasma. Y así fue como todo empezó a desmoronarse para ella, de la misma manera que, años antes, se había desmoronado para mí. Pero antes de poder contar este final, hay que volver a cuando todo era diferente, cuando aún había afecto, cuando aún creía que los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier envidia o deseo, pasajero, porque mi hermana y yo éramos muy unidas durante la infancia. Compartíamos juguetes y secretos, a pesar de que ella era 2 años menor y siempre quería tener lo que yo tenía, ya fuera una muñeca nueva, la atención de nuestros padres o, más tarde, las amistades y los elogios en la escuela. Y por mucho que esa rivalidad velada nos acompañara hasta la edad adulta, nuestra madre siempre hacía todo lo posible por mantener la armonía, mediando en los conflictos con paciencia, distribuyendo el cariño de forma equitativa, diciendo que el amor de una madre era lo suficientemente elástico como para abarcar todas las diferencias. Y fue esta mujer fuerte y dulce, que mantuvo a nuestra familia con mano firme incluso en los días más difíciles, quien enfermó de forma repentina y devastadora, diagnosticada con cáncer de páncreas en fase avanzada y, incluso ante el dolor, aún más preocupada por vernos bien que por ella misma, haciéndome promesas de que no dejaría que el rencor guiara mi vida, que encontraría la paz y volvería a empezar, porque mi madre sabía, aunque no lo dijera directamente, que había algo roto entre Stephanie y yo, que desde el día en que ella apareció en la vida de Nathan con sonrisas exageradas y caricias en sus brazos, todo había cambiado. Pero yo, ciega de confianza, decidí ignorarlo, pensando que nuestra edad adulta ya nos había liberado de los celos de la infancia, y elegí a mi hermana como madrina de la boda, queriendo creer en su buena voluntad, sin imaginar que, detrás de cada gesto de ayuda con los preparativos, cada elogio a las elecciones de la decoración o del vestido, había una intención oculta, un acercamiento calculado, que poco a poco fue alejando a Nathan de mí con excusas de trabajo, mensajes ocultos, llamadas telefónicas en la madrugada y una frialdad creciente que no podía entender, pero que intentaba arreglar con más esfuerzo, comprando sorpresas, planeando noches especiales, tratando de ser la novia perfecta para un hombre que ya estaba en otro lugar, en los brazos de mi hermana, que fingía preocupación por los detalles de la fiesta, pero solo quería estar donde yo estaba. Y la primera vez que sospeché fue cuando encontré un pendiente suyo en su coche, luego un olor a perfume diferente, luego una mentira mal contada sobre una visita juntos a la floristería, e incluso cuando todo parecía indicar lo que me negaba a creer, yo persistía en la idea de que era solo una exageración de mi cabeza, que ellos nunca me harían eso, hasta el día en que llevé un almuerzo sorpresa a su oficina y los encontré besándose como si estuvieran solos en el mundo, despreocupados, cómodos el uno con el otro, con ese tipo de intimidad que solo el tiempo construye. Y fue allí, en esa escena congelada, donde todo lo que había construido se derrumbó de golpe, e incluso ante las explicaciones ensayadas, de las peticiones de comprensión, del intento de suavizar lo obvio. No lloré delante de ellos. Salí con la cabeza alta. Me fui con el estómago revuelto, temblorosa, pero sin permitirme suplicar ni pelear, porque la decepción era demasiado grande para expresarla con palabras. Y en las semanas siguientes, fue mi madre quien me ayudó a cancelarlo todo, desde el catering hasta la banda,
quien me abrazó cuando no podía levantarme de la cama, quien intentó justificar lo injustificable diciendo que tal vez Stephanie estaba confundida, que tal vez Nathan había sido seducido, tratando de ver humanidad en quien solo había mostrado egoísmo. Pero yo no quería explicaciones, solo quería olvidar, desaparecer, reconstruir. Y fue por eso que acepté un trabajo en otra ciudad, en Chicago, aunque no conocía a nadie, sin saber cómo sería empezar de cero a los 32 años, cargando con el dolor de una doble traición. Y poco a poco me fui rehaciendo, conociendo gente nueva, haciendo amigos en el trabajo, sumergiéndome en los proyectos con tanta dedicación que pronto me ascendieron, y aunque todavía tenía miedo de volver a amar, conocí a un hombre que, con paciencia y respeto, fue ganándose mi corazón sin prisas. Un inversor con un pasado, doloroso también, que entendía mis miedos y nunca los utilizó en mi contra, que me dio espacio para respirar, que sabía esperar, que me mostró un tipo de amor silencioso y constante, tan diferente de la ostentación y el brillo falso que exhibía Nathan. Y poco a poco, muy poco a poco, fui dejando atrás los recuerdos dolorosos, hasta el día en que supe que Stephanie y Nathan se habían casado en secreto, usando el mismo anillo que él me había dado, apareciendo en las columnas sociales como la pareja del momento, y aunque eso todavía dolía, ya no me destruía, porque mi vida había cobrado un nuevo sentido. Y entonces, cuando mi madre enfermó, corrí de vuelta a Boston para estar a su lado, sosteniendo su mano en sus últimos días, escuchando sus palabras sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre cómo deseaba ver a sus hijas juntas de nuevo, y le prometí que lo intentaría, sin saber si sería posible. Y cuando ella se fue, Stephanie apareció en el velatorio con Nathan a su lado, haciendo hincapié en su presencia como si todo estuviera bien, hasta que, delante de todos, vino a provocarme, a exhibir su victoria, creyendo que todavía tenía el poder de menospreciarme, y fue entonces cuando llamé a mi marido, que apareció sereno y elegante, extendiéndole la mano, y en el instante en que Nathan lo reconoció, se quedó sin color, porque allí estaba el hombre que años atrás había derrotado a su empresa en una gran adquisición, y cuyo nombre era conocido en el mundo empresarial, y la humillación fue silenciosa, pero completa, porque en ese momento Stephanie vio que lo que me había quitado era solo una sombra de lo que yo había construido. Y después del funeral, reapareció en mi casa sin Nathan, diciendo que quería hablar, que su vida no era lo que parecía, que vivía en un matrimonio fallido, controlada, infeliz, sin dinero propio, y que quería irse, pedir el divorcio, empezar, de nuevo. Y fue la primera vez en años que vi sinceridad en sus ojos, no como quien quiere manipular, sino como quien pide ayuda. Y pasamos horas juntas, recordando la infancia, llorando, leyendo el diario que dejó nuestra madre, lleno de deseos de reconciliación. Y no hubo perdón inmediato, pero hubo un comienzo, de diálogo. Y meses después se fue de casa, alquiló un apartamento modesto, empezó a trabajar de verdad, lejos de las comodidades de antes, intentando reconstruirse. Y mientras tanto descubrí que estaba embarazada, después de tanto tiempo intentándolo, después de tantas lágrimas, y a pesar de echar de menos a mi madre, sentí que ella estaba allí conmigo, animándome, sonriendo, quizá por fin en paz, porque sus hijas estaban siguiendo caminos diferentes, pero más honestos, más humanos. Y hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que el dolor que casi me mata también me enseñó a vivir de forma más auténtica, a amar sin perder quién soy, a perdonar sin olvidar, y que lo que perdí un día fue necesario para dar paso a lo que realmente merecía llegar. Y por eso comparto esta historia, porque quizá alguien esté pasando por algo similar y necesite saber que es posible sobrevivir a la pérdida, reconstruir la vida y, sí, encontrar un tipo de felicidad que no depende de los aplausos ni de las apariencias, sino que brota desde dentro, silenciosa y firme, como quien sabe que ha llegado a donde debía estar.